Buenas noches, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por estar aquí. Es un privilegio servirle al Señor. Y la verdad que no es por presumir ni nada, pero es un privilegio, pero que hay que buscarlo, porque hay que estar bien con Dios y preparado con Dios para siempre. No estoy presumiendo, digo, porque no solo yo tengo ese privilegio, todos ustedes lo tienen, porque todos ustedes están con el Señor y son hijos de Dios y pueden predicar la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar, porque es para exaltar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy voy a compartir un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 11, el versículo 11. Pero mejor vamos a leer, porque en lo que vamos a leer está incluido ese versículo 11 que termina, pero mejor decidí después empezar a leer del versículo 5 al versículo 13, que termina esa parte. En esta parte de la palabra, el Señor está dando una enseñanza acerca de la oración. Y el Señor está hablándole a todos sus discípulos ahí, porque ellos llegaron a hacerle una pregunta de cómo orar. ¿Por qué? Porque todo cristiano debe orar. ¿De vez en cuando? No, siempre. La palabra dice orar sin cesar. Y en todo lugar. Y da instrucciones en alguna parte de con manos alzadas, con alegría, con cántico, que llegar con alegría a la presencia de Él para orar. A veces llegamos, como yo le noto a David en muchos de los salmos, que él empieza a orar al Señor con tristeza y contándole todas sus penurias, sus aflicciones, los sufrimientos que él tenía. Y cómo él empieza triste y termina contento, alabándolo, adorándolo, cantando himnos y salmos. En algunas de los salmos él lo hace ver. Porque él llegó con una tristeza en su corazón. Pero eso quiere decir el efecto de la oración. Cambió la tristeza por alegría. Porque se acercó al Padre a contarle todas sus necesidades. Como lo hace uno, lo hacíamos cuando éramos niños, que llegábamos llorando donde el papá porque estábamos asustados, unos niños ahí, porque sucedió algo, o porque nos jalamos alguna torta y antes de que la mamá le fuera a decir, nosotros llegábamos a decir para que él nos ayudara, o porque queríamos comernos algo. Y le llegábamos a decir, cómpreme un helado. En aquel tiempo, en los tiempos míos, comerse un helado de palillo era un lujo. Era un lujo. Recuerdo que en la farmacia de Luisito Ramírez, al frente del parque, era una farmacia, pero vendían unos helados riquísimos, ¿verdad? Valían como 15 céntimos. Y yo me acuerdo que de vez en cuando a mi papá, es que éramos tantos en la casa, ¿verdad? Que comprarle helados a todos, al otro día seguro había que comprar una olla de pan menos, porque éramos muchos. Y entonces el día que decía, vaya José, vaya el otro, alguno de todos, compre unos helados para todos. Y uno iba feliz y se lo comía. Llegábamos a pedirle al Padre, porque sabíamos que Él, si había, nos iba a dar. Y así es cuando vamos a orar.
Ahora decía en alguna, no sé si era en un canto o fue Luis el que lo dijo, o la hermana, de que pida y se les dará. Perdón, sobre Mateo. Y entonces, ¿y cómo pedimos? En oración. Si no pedimos, Dios no nos da. ¿Por qué? Aunque Él sepa qué es lo que necesitamos. Por eso la oración es tan importante. Y llegaron a Él, dice aquí que cuando Él estaba ahí orando, llegaron a preguntarles cómo orar, que ellos querían que les enseñara a orar. Y aquí es donde entonces se aparece la oración del Padre Nuestro. Entonces, esto está en el versículo 2. Es que esto ahora fue que le cambié un poco ahí el formato a lo que traía estructurado aquí para compartir. Y entonces él empieza a contar sobre la oración del Padre Nuestro. Ahí habla de que le pedíamos en oración a Dios el pan de cada día, porque Él es nuestro Padre. Bueno, pero yo lo había fundamentado a partir del versículo 5. Entonces dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que, él les dice supongan, no les está dando una orden, ni le está diciendo crean esto, ni nada, le está diciendo supongan. Cuando nosotros nos dicen supongan, es que tenemos mente abierta para ver qué podemos ver en lo que Él nos va a hablar. Dice, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongamos, yo vivo a la par de donde mi hermano Luis Adolfo, y me llegó un pariente a la casa y viene con hambrita de Guanacaste y que todo eso, y hay que darle un cafecito, un chocolate o algo, y en ese momento no había en la casa y ya está cerrado, donde el chino, ahora hay que decir donde el chino. Y entonces ya está cerrado ahí. Y antes decíamos en la pulpería de Luis, en la pulpería de Fernando, el hermano de Luis, y todas esas cosas, ¿verdad? Ahora es donde el chino. Entonces me voy yo corriendo donde Luisito. Ahí le toco a medianoche a pedirle. Y me contesta Luisito. Dice, supongan, vea cómo dice la palabra en mi versión. Dice, supongan que ese amigo Luis grita desde el dormitorio, no me moleste, José, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no le puedo ayudar. Eso me dijo Luis, supongan. Y entonces me voy yo, tranquilo, me voy con hambre porque ni aproveché el pretexto de que no había nada para que me prestara el pan para el pariente que venía de camino, ¿verdad? Y me dice, él no puede ayudarme. Entonces dice el Señor, les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando, o sea, si persisto a la puerta, Luis, al tiempo suficiente se levantará y me dará lo que necesito, debido a mi audaz insistencia. Eso me dice a mí que en la oración yo tengo que ser persistente. Como decimos a lo tico, majadero. Que llegaba uno, también acordándose uno cuando carajillo a pedirle algo a la mamá o al papá, no sea majadero, ¿verdad? Y al final le daba algo a uno, alguna cosita le compraba. Pero persistente. Y a veces cuando niños somos muy persistentes por lograr las cosas que nosotros queremos, para que nos lleven a algún lugar a pasear. Que yo me acuerdo que en aquel tiempo una de las atracciones más grandes en un tiempo era cuando venía un carro de la empresa Mejoral. Mejoral era una empresa que vendía pastillas para la gripe, como decir ahora acetaminofén o algo así, ¿verdad? Productos médicos. Y no había televisión, no había nada, no había cine. Sí había cines en Grecia,
pero no se podía ir. Entonces andaba con un carrito ahí anunciando las Mejoral y llegaban y paraban y proyectaban películas mexicanas y traían música, a veces hasta traían a algún hombre tocando una guitarra y eso era un fiestón en Grecia, era un fiestón. Entonces uno le decía al papá que lo llevara. Entonces allá lo mandaban a uno con alguna de las hermanas o hermanos mayores. Entonces uno persistía. Pero cuando llegamos al Señor y ya crecemos y empieza la mente de nosotros a ser renovada, pero contrario a como dice la palabra, que debemos renovar nuestra mente y nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable al Señor, lo renovamos más bien para retroceder. Así pienso yo, porque así me pasó a mí. Entonces ya yo no persisto. Yo llego y le pido algo al Señor una noche, o me estoy poniendo de ejemplo, le pido algo al Señor y le pido hoy, y pasaron varios días, no le pedí, pero no vi respuesta, no fui persistente. Entonces, ¿qué hago? Me molesto con Dios y digo, ya no oro más. Dios no pierde nada. Dios no pierde nada. A Él no necesita que yo ore o no ore. Él sabe mi necesidad, pero yo soy el que tengo que buscar al Señor. Yo tengo que humillarme delante del Señor con persistencia y orar con fe, creyendo que Él me va a dar lo que yo le pido. Entonces dice, y Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Muchas gracias, Luisito, por el pan que me prestó ese día. Así que les digo, dice el versículo 9, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Aquí dice que se nos abrirá la puerta. Y muchas veces el Señor nos llamó a nosotros, a todos, a ustedes, a todos, a mí también. Y yo recuerdo cuando me llamó a mí muchas veces, de muchas maneras. Y Él me llamaba, así exacto como dice en Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él. Él me estaba diciendo, Él estaba persistente. Dios fue muy persistente con ustedes. Dios fue muy persistente conmigo. Él siempre nos estaba trayendo, Él siempre nos estaba tirando lazos de amor, cuerdas de amor, como dice la palabra, para traernos a Él, porque Él, aunque a veces no nos conteste las oraciones o no nos dé las cosas porque no persistimos, pero Él nos ama a nosotros. Y su amor nunca ha dejado de ser y nunca dejará de ser. Es el único amor puro, el único amor bueno que siempre está dispuesto, pero Él quiere que nosotros lo busquemos como a quién, como a un padre. Y que depositemos esa confianza. Un día le dije a una persona muy cercana a mí, es familia mía, y entonces ella yo le decía, le digo, me dice, ¿cómo le ora usted porque es muy católica? Entonces me decía, ¿cómo ora usted? Le digo, yo le oro a Dios en oración. Y yo le digo, Padre, Él es mi Padre, porque Él me ama a mí. Le digo, y Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es el que intercede. Le expliqué todo eso. Y le digo, usted se puede inclinar y a solas o conmigo en ese momento, usted le dice Padre. Y me dice, yo no podría decirle Padre. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque no lo siento en mi corazón. Entonces yo le hice una pregunta, no me contestó. Pero dicen a veces que el que calla, otorga. Entonces me otorgó a mí lo que yo la seguridad de lo que sentía en mi mente. De que algo sucedió y había un alejamiento de su padre. Y entonces ella no se atrevía a hacerlo. Pero aún así, el Señor no nos pide específicamente. Bueno, la oración del Padre Nuestro se llama así, Padre Nuestro, porque empieza Padre Nuestro que estás en los cielos.
Pero nosotros lo podemos utilizar de cualquier manera. Él nos va a entender. Él nos va a entender y Él va a recibir la oración. Él lo que quiere es que nos acerquemos a Él. Como dice, creo que es Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. ¿Y por qué nos acercamos al trono de la gracia? ¿A qué? A pedir el oportuno socorro. Porque estamos necesitando ayuda. Y cuando uno necesita ayuda, uno busca persistentemente. Uno busca esa ayuda. Y Dios no se la va a negar a nadie. Uno va a estar siempre ahí pidiéndole, pero nosotros por lo general no somos persistentes, no somos insistentes ante lo que necesitamos y ante lo que está escrito en la Biblia que debemos de hacer para recibir tantas promesas que Dios tiene. Por eso es que a veces vemos muchos hermanos que les cuesta ir progresando en la vida del Señor, en la vida espiritual. Y no es porque sea menos que nadie, porque en el reino de Dios, en la familia de Dios, nadie es más que nadie. La única diferencia que lo hace distinto es cómo estamos nosotros actuando. ¿Estamos actuando conforme a la palabra o no? Pero la persona que no avanza es porque se ha quedado rezagada. Igual que cuando vemos los ciclistas que van ahí en carrera, que van pasando uno de primero rapidísimo y luego van pasando los últimos. Eso es porque, bueno, ahí hay varias cosas. Primero, parece que los que van primero son los de más experiencia. Entonces ellos como que saben usar más cosas técnicas para poder tener más velocidad. Además tienen más fuerza. Atrás vienen muchos que son muy jovencitos que están empezando, pero ahí van persistiendo para cuando ellos ya lleguen al lugar de los que van adelante. Y así es en la vida del Señor. Los que vienen, nosotros somos los más viejos. Nosotros, bueno, algunos de nosotros, pero digamos los de más tiempo, hay muchos que no son viejos, pero tienen mucho tiempo de estar en el Señor. Y trabajan para el Señor. Pero los que vienen atrás, los jóvenes, y los que vienen detrás de los jóvenes, las semillitas que son los niños, ellos son los que tienen que ocupar ese lugar. Y de los padres de esos niños y de los padres de esos jóvenes depende de que ellos lleguen a ser los que dirijan la iglesia de Jesucristo. Entonces, ellos tienen que empezar a orar. Al niño hay que empezarle a orar desde pequeño, a instruirlo desde pequeño. Dice la palabra del Señor. Ustedes, los que son padres, y dice, si sus hijos les piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? Es una pregunta que le hace el Señor. Yo sé que aquí todos diríamos, ¿cómo? Sí. No, ¿verdad? No, nadie, ninguno le daría una serpiente a un hijo de nosotros, aunque tengan hambre. Y a veces cuando hay escasez en la familia, que no hay comida o algo, muchos tenemos que acudir a la oración. ¿Para qué? Para que el Señor mueva su iglesia, para que el Señor mueva a sus hijos, para que nos lleven alimentos o cualquier otra necesidad que se esté pasando. O por una enfermedad. Y yo he llegado a entender que nosotros pensamos, la mayoría piensa, que ante el Señor en oración lo que le pedimos son cosas que necesitamos en la casa, cosas que necesitamos para vivir mejor, una casita, y todos oran por una casita. Muchos oran por un carrito para trabajar. Está bien, está bueno. Muchos oran por la comidita, por el trabajo. Importantísimo orar por el trabajo, porque es un medio para que el Señor supla nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero primeramente, para eso, como dice el Señor, buscad el reino de Dios y su justicia. Y Él va a suplir. Y entonces nos acercamos al trono
a orar y a pedirle al Señor que nos supla todas esas cosas. Pero en mi concepto yo he llegado a aprender que lo mejor y lo más sagrado que podemos pedirle a Dios es la salvación. La salvación. Y porque a veces, aunque vengamos a la iglesia, quizás no somos salvos todavía, porque seguimos fallando. Yo estuve mucho tiempo en que yo yo venía, pero no tenía seguridad. Yo sabía, como hablamos ayer, estaba convencido, pero no convertido. Entonces, uno de las cosas principales que el cristiano debe tener en su oración es la salvación. Pero nosotros los padres no oramos solo por mi salvación, sino por la de mis hijos, mis hijas, por la de mi esposa si no es salva, si no es convertida. Y la esposa va a orar por sus hijos, sus hijas, por el esposo que sea salvo, para ganárselo para el Señor, no para ella, o el esposo no ganarse a la señora para él, es para el Señor. Porque cuando a nosotros nos ganan para el Señor, obviamente que la relación matrimonial va a ser mejor, mucho mejor. Si era buenilla o buena sin haber conocido al Señor, al tener al Señor se multiplica pero grandemente, porque es una diferencia total. Dice, o si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no, dice el Señor. Así que si ustedes, gente pecadora, vea cómo nos dice el Señor, eso no es para ustedes, era para mí. Dice, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Y donde dice aquí, a quienes lo pidan, me aseguro una cosa, que no todos tienen el Espíritu Santo. Hay que pedirlo. No todos lo piden. Y una vez que esté ahí, el Espíritu Santo, que nos empieza a abrir caminos, la mente, el corazón, el alma, todo nos transforma. Una vez que eso suceda, tenemos que cuidar esa relación. Lo mismo sucede con el matrimonio. Una vez que restaura nuestros hogares, que nos mantiene bien ahí, tenemos que cuidar el matrimonio, alimentarlo de las formas que hemos aprendido a hacerlo. Renunciar a cosas que nos impedían tener esa relación bonita. Renunciar. No es que, y está bien la palabra, perder eso, porque esas cosas que nos apartaron de Dios y nos apartaron de la familia, eran basura, como lo dice Pablo. Todo eso lo di pérdida por basura, una basura que perdí. Fue más lo que ganó en Cristo Jesús. Y es más lo que hemos ganado en Cristo Jesús, mucho o poco, es más lo que hemos ganado. Entonces de aquí, a partir de esto, me surge una pregunta, no la van a contestar. ¿Es la salvación y la sanidad para todos? Incluí la sanidad porque muchos oran por sanidad, porque hay mucha gente enferma. Y la enfermedad no es de Dios, porque Dios mandó a su Hijo a vencer la enfermedad. Si no, no hubiera muerto Jesús. Murió por nuestros pecados y por la enfermedad. Y si yo soy pecador, estoy enfermo, a punto, paso de muerte. Estoy muerto, como dice la palabra, ya en delitos y pecados. Entonces, ¿es la salvación y la sanidad para todos? Entonces, me encontré un comentario que decía que sí es para todos los que la urgen. ¿Qué es lo que la urgen? Lo que se están así, sin perder tiempo. Cuando a uno le dicen, se tiene que ir en el bus de las 11,
para San José, porque si no llega a esa hora allá, no tiene la plata que le van a dar. Uno va urgido. Si va caminando a la terminal, no le importa si viene un carro cerca y lo atropella, urgido, necesita llegar, apuradísimo, corriendo, como sea, llámele usted como sea. Dice, Él se la va a dar a todos los que urjan la salvación y la sanidad. Dios no le va a dar la sanidad al que está sentado en la casa, al que está sentado en el parque todo el día, como yo, al que estaba todos los fines de semana sentado al frente de un mostrador de las cantinas. No me la iba a dar a mí. Yo tuve que salir a buscarla. Ustedes que son salvos y sanos y tienen la salvación, tuvieron que luchar por esa salvación. Y ahora estamos luchando por mantener esa salvación en nuestro corazón, en nuestras vidas. Hay un caso en la iglesia, que en la Biblia, que todos conocemos, que es el de la señora aquella Sirofenicia. Ya saben cuál es, ¿verdad? Ese caso es igual, es parecido. A veces la gente que no es creyente, a veces la gente que no ha recibido al Señor, es más audaz, más astuta, lucha más por lograr las cosas que los mismos hijos de Dios. Muchos, como dije antes, muchos hijos de Dios han perdido muchas promesas que Dios les ha dado porque no han insistido en la oración, no han arrebatado esa promesa. Y hay personas que dice que hasta algunos creyentes ahí medios picadillos, entonces dice, sí, pero qué raro, aquella mujer o aquel hombre eso, así, y vea, estaba el hijo enfermo y ya está sano. Estaba el hijo tomado de las drogas allá y ya está bien. Mire a José, allá eran tapiz de todos los fines de semana y eso. Y ya está, ya se recuperó. Pero habían gente orando por mí. Gente orando. Y a veces hasta iglesias que lo conocían a uno, aunque uno no se congregara nunca en esa iglesia ni nada, pero habían gente orando por alguien. Y a nosotros el mismo Señor nos manda a decir en Pablo se lo dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, se lo dice. Te recomiendo, ese pasaje hace días lo leo todos los días. Le dice, te ruego que ores por todos los seres humanos. Por eso también nosotros es una responsabilidad grande que tenemos que orar todos los días por todas las cosas. Vea los que tienen el chat o estamos en el chat de discipulado. Todos los días hay multitud de peticiones. La mayoría por sanidades, por enfermedades. Y yo lo decía el jueves, que tuve el privilegio de orar por estas peticiones. Yo lo decía, la mayoría de esas peticiones son por sanidad para niños que están siendo atacados por el enemigo, por Satanás. ¿Por qué a los niños? Porque Él sabe el valor que tiene un niño delante de Dios. Esa es la futura iglesia. Esos son los que van a colaborar con el Señor para sostener la obra de Dios aquí, que es la iglesia de Jesucristo en todo el universo. Y le dice, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y dé gracias por ellos. Eso le pide él a Timoteo. ¿Quién es Timoteo aquí? Yo soy Timoteo. Ustedes son Timoteos y Timoteas. Entonces todos estamos involucrados en esto. Le dice, ora de este modo,
de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Y dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Es un privilegio y es una obligación, pero tenemos que orar. Tenemos que estar siempre orando. Bueno, ahora estaba en Mateo 7. Mateo 7. Aquí no, Marcos era. Marcos 7. Entonces dice aquí lo de la mujer esta sirofenisa. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer era gentil, o sea, no podía acercarse a Jesús y pedirle, nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Ella, humilde, nada más le dijo, es verdad, Señor, es verdad. Le dio la razón a él. Pero el Señor le permitió coger las migajas debajo de la mesa. Y eso fue suficiente para ella, para lograr lo que le pedía al Señor. ¿Cuánto tendremos nosotros, los hijos de Dios? ¿Cuánto tendremos nosotros para que Dios nos pueda dar más, de llegar insistentemente todos los días, porque tenemos el requisito para acercarnos a Él? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y Él nos va a permitir a nosotros que nosotros le pidamos todo lo que le pidamos. Veamos esta parte de Marcos 7:27. Dice, lo que le dijo Jesús, primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia. Los judíos no están bien tomar la comida de los hijos y arrojarla a los perros. En este pasaje lo que Jesús quiere decir es que la sanidad y la liberación significan el pan de los hijos. Entonces, si nosotros le pedimos para alimentar a nuestros hijos, ¿qué no le vamos a pedir para que nuestros hijos sean salvos? Para que nuestros hijos Dios los restaure, para que Dios los levante. A nuestros padres, si no han conocido el Señor, Dios los va a hacer. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos tener la certeza, la confianza y la seguridad que Dios nos va a oír y que el Padre nos dará todo lo que nosotros le pedimos. Ya para terminar, hago una conclusión. Muchos pecadores están recogiendo debajo de la mesa y alimentan la sanidad, no solo para su cuerpo, sino también para su alma y para su espíritu. Es el caso de la mujer sirofenicia que insistió tanto pidiéndole al Señor y no se sintió ofendida por lo que el Señor le dijo. Y nosotros aquí a veces nos ofendemos por cualquier cosa o porque el Señor tarda su respuesta. Pero el Señor tiene algo seguro para nosotros. Él nunca nos va a dejar sin respuesta. Dios siempre nos va a contestar. Esa mujer regresó tranquila porque creyó. Nosotros a veces oramos al Señor y no regresamos tranquilos. Nos vamos creyendo que no, el Señor no va a hacer nada. Mi hijo va a seguir mal, mi hijo va a seguir enfermo, mi hija va a seguir mal. Lo que le pidió supuestamente con fe lo va contradiciendo él mismo y hasta lo comenta a otras personas. ¿Y qué le pasó a la mujer esta cuando regresó a la casa? Que se dio cuenta que estando tan lejos de donde estaba Jesús, ya ella estaba libre del demonio que la poseía. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas.
pero hay que tener la fe por lo menos como la de la Sirofenicia. Y ser insistente. Ella se quedó ahí, nada más. El Señor hoy nos dice, hoy hay pan, hoy hay vida y salud y salvación para cada hijo de Dios por medio de su poderosa palabra. Pero hermanos, no pongamos la duda nunca y sigamos insistentes en lo que la palabra dice. La persistencia en la oración supera nuestra insensibilidad, no la de Dios. Nosotros tenemos que orar para superar la insensibilidad de nosotros delante de lo que tenemos como palabra de Dios y que la ignoramos por insensibles. Dios no necesita que oremos para insensibilizarlo a Él. Dios está dispuesto por su misericordia a escuchar y a darnos lo que le pedimos. Practicar la persistencia es más que cambiar nuestro corazón, que el corazón de Él. La persistencia no es para cambiar el corazón de Dios, es para cambiar nuestro corazón, el mío. La persistencia nos hace comprender y expresar la intensidad de nuestra necesidad. La oración persistente nos ayuda a reconocer la obra de Dios. Buenos padres cometen errores y aún así tratan bien a sus hijos. ¿Cuánto mejor nuestro perfecto Padre Celestial trata mejor a sus hijos? Mucha la diferencia. Y eso es lo que vamos a lograr con la oración persistente de nosotros. Y que Dios nos ayude a seguir adelante, porque es algo para podernos sostener firmes, aunque vengan vientos, tormentas, lluvias, lo que sea, pero no vamos a caer. Y Dios eso es lo que quiere para nosotros, para toda su iglesia, y no solo aquí, sino en todo el universo. Que Dios les bendiga.